vamos a Génesis capítulo 6, en la versión NTV. Génesis capítulo 6. Dice: luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra. Estamos hablando de la historia de la raza humana. Después de Adán y Eva, ¿verdad? Se comenzaron a multiplicar cada vez más. Y llegamos al capítulo 6, donde dice: luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas de todas ellas las que quisieron. Mire, aquí hay un misterio, pero no lo voy a profundizar mucho, pero hay un misterio. Cuando habla de la diferencia de los hijos, de las hijas de los hombres y de los hijos de Dios, podríamos decir, hay una diferencia ahí. Los hijos de Dios se le decía en la antigüedad, o en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, se le llamaba a los ángeles, los hijos de Dios, ¿ya? Los hijos de Dios. Los hijos de los hombres, los hijos de Dios, había una diferencia. Hasta ese entonces, ciertos ángeles habían tenido acceso, se habían revelado. Dice en el libro de Judas que muchos de los ángeles se rebelaron, dejaron su lugar de guardianes, de personas que tenían que estar a cargo de los seres humanos para protegerlos, para cuidarlos. Y dice, se salieron de su asignación y se materializaron. ¿Cómo dice, pastor? ¿Los ángeles pueden materializarse? Sí, los ángeles pueden materializarse. Pastor, los demonios también pueden materializarse. Pueden hacer que personas cambien de forma. Pueden hacer que cosas cambien de forma. Así como las varas, por ejemplo, de los brujos de Faraón. Cuando dice el Señor que Moisés tira su vara y se convierte en una serpiente. Y dice que los brujos hacen exactamente lo mismo. Agarran las varas y las tiran y las forman. Hay tanta cosa, amado, que usted no sabe, o quizás sí, que es profundo en esa área, en ese sentido. Mucho. Yo he leído libros de historias de ex brujas que han estado metidas pero profundamente en lo que es rituales pero tremendos, donde existen los hombres lobos, donde existe la gente que se transforma y que se transfigura en otras cosas y se cambian. Cuando en Chiloé se ve mucho eso, donde la gente cree en esas cosas porque se ha dado un movimiento espiritual impresionante de las tinieblas, donde la gente a veces se transforma o pueden proyectarse a través de animales, de pájaros, de espías, y se van a otros lugares a espiar. Todo eso es poder demoníaco. Los ángeles caídos también tenían poder para materializarse. Ellos se materializaron, ellos se hicieron como los hombres, probablemente tenían una forma parecida, y empezaron a ver que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Cuántas hijas de hombres hay aquí? No se la cree mucho usted. Dijeron, wow, empezaron a mirar así los ángeles, se corrompieron en su corazón, en su asignación, y dice, y tomaron para sí mujeres. Estos ángeles caídos tomaron para sí mujeres. De ellas nacieron unas razas totalmente fuera del diseño. Esto también es un modelo satánico, es un modelo anticristo. Desde esos tiempos ya el espíritu del anticristo estaba operando, porque Satanás sabía de que de la descendencia de la mujer vendría el Salvador, el que le iba a pisar la cabeza. Ya lo sabía. Se le dijo a la serpiente, tú le herirás en el calcañar, pero la descendencia de la mujer te herirá en la cabeza. Ya estaba el decreto soltado. Entonces Satanás comenzó a movilizar su plan para distorsionar la raza humana y que de la raza humana no pueda nacer el Salvador del mundo. Bueno, profundicé un poquito. Entonces los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron como esposas de todas las que quisieron. Verso 3. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará. Mi espíritu
no tolerará a los humanos durante mucho tiempo. ¿Sabía usted que de ahí hacia atrás los seres humanos vivían 900 años? 969 años vivió Matusalén, el hombre más longevo. De ahí otros vivían 900 y tanto. Después de la caída del hombre, Adán y Eva, Adán dice que vivió 930 aproximadamente. Y todos ellos vivían muchos años. Noé vivió 500. Hasta ese tiempo los hombres vivían muchos años, pero Dios en esta etapa, en este momento de la historia dijo: no, mi espíritu no va a tolerar más a los hombres durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, mira el decreto que hace Dios. En el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años. O sea, el Señor le puso límite. Dijo: el ser humano ahora tiene rienda suelta. Es como que tiene todavía los residuos de la gloria pasada. Le quedan todavía en el ADN y por eso pueden vivir cientos de años. Pero aquí le voy a poner un corte, un límite, dice el Señor. En la versión 960, leámoslo por favor, el mismo versículo. Verso 3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. En esos días y durante algunos tiempos después vivían en la tierra gigantes, pues siempre que los hijos de Dios, mire, escuchen esto, los hijos de Dios, ya les dije, tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convertían en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Quiero decirte una cosa: guerreros como Hércules, guerreros como todas esas mitologías de que son mitad Dios, mitad hombre, eso existe. Todas las mitologías vienen de una verdad. El mito siempre tiene una raíz, una verdad. Después se distorsiona, pero toda esa mitología tiene raíces de verdad y son una agenda satánica. Estos tipos eran tan poderosos. Yo digo que todo el mundo dice: seguramente los extraterrestres vinieron a ayudarle a los aztecas, ¿verdad? Allá a levantar a los mayas, a los egipcios, a levantar esas inmensas rocas que no habían forma de edificar algo así, con una astrología y una alineación con los astros, pero tan perfecta, tan impresionante. Las mismas pirámides están en distintas partes del mundo, la misma forma, la misma horma. Es impresionante. Habían sistemas de adoración antiguos que no se pueden alcanzar ni siquiera con la tecnología que tenemos hoy. Es impresionante lo que había hacia atrás. Usted piensa que nosotros estamos llegando al pic, que los antiguos eran trogloditas que vivían solamente en cuevas. Es impresionante la inteligencia que había antes. Pero creo que es la derivación de esta unión. Dice que estos hombres que le nacían a los mitad ángeles, mitad humanos, eran tan poderosos que eran considerados como héroes en la antigüedad. Y se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en toda la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. ¿Sabes que el Señor conoce tus pensamientos? Y conoce tus pensamientos ahora mismo. Y Él sabe juzgar, dice, y Él miraba y dice: los pensamientos de todo lo que el hombre pensaba o imaginaba hasta ese punto era totalmente malo. Entonces, diga conmigo fuerte, entonces llega un pic, llega un punto de quiebre. El Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la faz de la tierra y
se le partió el corazón. Si esto no te conmueve, yo cuando leía esto yo decía, pero qué explícita esta versión, porque la versión Reina Valera 960 decía, y le dolió a Dios en su corazón, pero aquí dice, y se le partió el corazón. ¿Qué quiero decirles con esto? La misericordia de Dios, también conocida como el amor inagotable de Dios. ¿Sabías tú que en su esencia Dios no puede dejar de amar? Si alguien siente que por sus pecados, o porque le está fallando a Dios, o porque le ha fallado una u otra vez a Dios, ya Dios no lo quiere, quiero decirte que eso no es verdad. Y nunca va a ser así. Dios siempre ama a las personas, porque Él no se puede negar a sí mismo. Dios ama con un amor inagotable. Eso se llama misericordia, amor inagotable. El amor inagotable de Dios no tiene fin, no tiene límite, no se acaba. Por algo es inagotable, no se acaba. No llega un punto donde Dios dice, me aburrí contigo, ya no te amo más. Como nosotros los seres humanos, me aburrí de ti, siento que ya no te amo. El amor de Dios no falla. El amor de Dios es perfecto, aun cuando le fallamos. El amor de Dios no falla. Lamentaciones 3:22 y 23. Vamos a leerlo juntos. Mira lo que dice: el fiel amor del Señor. 1, 2 y 3. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Ve. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, porque la nuestra deja harto que desear. Pero exaltamos su fidelidad. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso fuerte. Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué quiero decir con esto? Pero vimos en el versículo que leímos anteriormente donde Dios dijo hasta aquí. Y Él dijo en su corazón, le dolió en su corazón haber creado personas con esa capacidad no solamente de amar, sino también de odiar. Porque la maldad que había en eso, se estaba tan distorsionado todo. Hasta la genética estaba distorsionada. Pero dice que el corazón, el pensamiento del corazón de los hombres era de continuo solamente mal. O sea, se despertaban pensando el mal, se acostaban pensando el mal. Cada vez que hacían algo, lo hacían con mala intención. Cada vez que querían hacer alguna cosa o algún proyecto, lo hacían con maldad. Todo era continuamente maldad, desde la mañana hasta que se acostaban, maldad, maldad, maldad. Entonces el ser humano cayó en un pic de maldad, podríamos decir así. Llegó a su tope, a su límite, donde Dios dijo, basta. Porque muchos de nosotros tomamos el versículo anterior, el que acabamos de leer, decimos su misericordia es para siempre. Bueno es Dios, ¿cierto? Bueno es Dios, Él es bueno. Su misericordia es para siempre. Porque grande es Dios, dice su palabra, y su misericordia es para siempre. Porque Él no se puede negar a sí mismo. Dice la palabra que Él no tiene amor, Él es amor. Entonces no se puede negar a amar, porque Él es amor, es la esencia del amor. Pero muchos de nosotros tomamos eso y decimos, no importa, total Dios me ama. Y caemos muchas veces en un juego
de mentiras, de engaños, donde Dios le dice a Adán y Eva: no comas de esto, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Pensamos de que Dios tolera todo. No es así. Dios pone lineamientos. El Señor pone parámetros. Dios no tolera todo. Por eso que dice acá: no tolerará más Dios al hombre tanto tiempo. Los 500 años, 600 años, no, dice Dios. Yo no los puedo tolerar tanto tiempo. Les voy a poner límite hasta sus días. Hoy en día la gente muere a los 80, a los 90 máximo. 100, si es que alguno llega, son contaditos con los dedos de una mano. Pero ¿sabe qué? Dios le puso límite no porque no quería que el hombre siguiera viviendo, sino por la maldad. Porque mientras más tiempo en este mundo, más posibilidad de pecar, más posibilidad de rebelarnos, más posibilidad de ser engañados por el enemigo. Entonces Dios le puso límite, le puso fecha límite, no más de 120 años. Porque no contenderá más mi espíritu con el hombre. El hombre es carne, dice él. Es imposible que pueda ser perfecto, es imposible que pueda hacer las obras de Dios, es imposible que pueda ser santo por su cuenta. Él es carne, no contenderá más mi espíritu con él. La palabra contender en esta expresión hebrea, no contenderá más mi espíritu con el hombre, o no lo soportaré. En otras palabras, tiene que ver con ser abogado defensor, no abogará más mi espíritu. Otra palabra también para contender es pelear, estar así como constantemente enfrentándonos. Dios dice: no contenderá más mi espíritu con el hombre. Otra expresión también para contender es acusar. Es como un abogado acusador que pone una demanda. No contenderá más mi espíritu con el hombre. Dice el Señor, tiene su límite. ¿Y sabes a dónde llega el límite de Dios? Cuando el ser humano no muestra ni una sola capacidad de arrepentimiento. Cuando el hombre pierde la sensibilidad de sentir dolor por fallarle, el hombre y la mujer. Cuando el hombre y la mujer pierden esa sensibilidad de sentirse no acusados por su conciencia, sino convencidos de pecado, y asumes que eso está bien, que eso es normal. Todo el mundo vive así. Y puedes vivir peleando con medio mundo y sigues todo normal. Y puedes vivir teniendo problemas y fallándole a Dios, y al otro día te levantas todo normal. La palabra de Dios dice que cuando Moisés traía al pueblo por el desierto, Dios le habla a Moisés, le dice: Moisés, yo voy a enviar mi ángel. Yo voy a enviar un ángel. Yo voy a cumplir mi palabra. Yo les voy a dar victoria. Yo les voy a dar la tierra como se lo prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Yo les voy a dar mi poder. Van a derrotar a sus enemigos. Pero dice el Señor: yo no iré con ustedes. Yo no iré con ustedes. ¿Y cuál era el motivo? Porque son un pueblo de dura cerviz. O sea, duros de cabeza y de corazón. Dice: en un momento subiré en medio de ellos y se me va a inflamar la ira y los voy a consumir a todos. ¿Crees que Dios no tiene paciencia? Mírate al espejo y di: soy un vivo ejemplo de la paciencia de mi Padre. Podríamos hablar de la misericordia de Dios como un elástico. Quería traer un elástico, pero después me arrepentí porque dije: no, me va a doler después. Y dije: pero lo puedo hacer con guantes, no, pero mucho teatro. Imagínate que tengo un elástico en la mano y la misericordia de Dios se estira, 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 se estira. Pero llega un punto en el del elástico ya como que no da más. Pero pastor, me acaba de decir que la misericordia de Dios es inagotable, pero no con personas que quieren contender con Él. Cuando hay gente que reconoce que le cuesta en ciertas cosas,
Cuando hay gente que sabe y reconoce su debilidad y dice: yo fallo, yo no puedo, a mí me cuesta en esto, en lo otro. Pero con humildad buscas a Dios y le buscas ayuda y le pides al Espíritu Santo que te ayude a superar cosas, a dejar cosas, a vencer, a perdonar, a abandonar el pecado, a dejar los vicios. Y le pides al Espíritu Santo y te rindes y le dices: cuando Dios ve ese corazón, esa misericordia se extiende, porque Él sabe que al otro día tú le vas a fallar de alguna u otra manera, pero Él dice: no importa, pero mi hijo quiere agradarme, no importa, mi hija quiere hacer mi voluntad, ella en su corazón quiere servirme. Yo por eso, Él ve ese corazón. Pero cuando hay un corazón que se cierra, cuando hay un corazón que se endurece, cuando hay un corazón que se endurece a causa del pecado, una de las cosas que produce el pecado en nosotros es como una callosidad. Los guitarristas lo saben, los bajistas también lo sabemos. Cuando comenzamos a tocar, sobre todo el bajo, hay unas cuerdas duras, y yo me acuerdo que comencé a practicar el bajo y los primeros me salían unas ampollas pero impresionantes, así grandes, y yo decía: esto es tocar. Y ya no quería dejarlo, porque yo decía: no, mis deditos, mira. Entonces, una vez que pasaba la ampolla, eso se transformaba como en un callo. Y ahí sí los dedos se movían sobre las cuerdas y ya no dolía, porque el callo producía. Todos los que tocan bajo y guitarra tienen callos los dedos, en las yemas los dedos. O sea, ya no tienen yema, tienen callos. Sí, mire, al final del culto que le muestren los dedos, Willy. La punta de los dedos, sobre todo de la parte de la mano izquierda, ya no tienen callos. O sea, no tienen yema, tienen callos. La Biblia habla acerca de que cuando nosotros pecamos, al principio nos duele y lloramos, pero cuando ya se hace una segunda vez, duele menos. Si no hay arrepentimiento genuino de decir: perdóname, y buscas ayuda, salir de una condición, cuando se hace por tercera vez, ya no hace ni cosquilla. Cuando se hace por cuarta vez, el corazón se empieza a cerrar. Quinta, sexta, séptima, octava, 99, 150 veces se hace lo mismo, se cae lo mismo, ya no sienten nada. ¿Sabe? El corazón en esa área se puso calloso, se endureció, ya no siente nada. Y usted dirá: ¿no será que Dios ya no se enoja conmigo? Es más, hasta me está yendo bien. Hasta me está yendo bien en el negocio, hasta me está yendo bien en la empresa, hasta me está yendo bien, hasta me ascendieron. ¡Wow! Entonces quiere decir eso que Dios me aprueba a pesar de estos pecaditos, porque ya pasa a ser como debilidad. Ya no es pecado, son debilidades. Se nos endurece el corazón y comenzamos a caminar bajo un engaño. ¿Cuál es el engaño? El mismo de siempre: no morirás. Dale, total, mañana te arrepientes. No morirás. ¿Sabe Dios que te está negando estos placeres maravillosos porque Dios es malo y no quiere que tú disfrutes? Esa es la serpiente. Tranquilo, no va a pasar nada, dale. Mañana te arrepientes y todo sigue igual. La mentira de la serpiente desde el principio. Pero quiero decirte una cosa: aunque la mentira era sutil, el hombre no quedó sin consecuencia. Y aunque Dios redimió a la humanidad, el hombre no quedó sin consecuencia de su pecado. Y hasta el día de hoy la vivimos. Las alergias, los achaques, los dolores, las enfermedades,
las opresiones, las luchas, las batallas, el desastre a veces en la familia, los problemas, los ataques demoníacos, las puertas abiertas, las debilidades y toda esa miseria que vivimos como seres humanos muchas veces son producto de haber caído, de haber muerto en su momento, de haber muerto espiritualmente. Estuvo fuerte, pastor, volvió muy fuerte usted. Quiero decirte una cosa. ¿Sabes cuál es el sello que nos aparta, que nos separa del mundo? Es la presencia de Dios. Yo oro para que esto se te revele, se te meta hasta lo profundo de tus huesos. ¿Sabe qué es lo único que a nosotros nos separa? ¿Sabe lo que significa la palabra santo? Significa apartado, separado. Amén. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos santos hay aquí? Uy, como 1, 2, 5, 6, 10. ¿Cuántos santos hay aquí? A ver. Algunos ni se la creen. Santo Dios, dicen algunos. Y otro mira al de al lado y dice: ¿santo tú? ¡Ay! Bueno, quiero decirte una cosa. La palabra santo significa apartado. Por ejemplo, este vaso o esta botellita está apartada, está consagrada para mi uso exclusivo. ¿Ya? Si yo lo dejo acá y aparece alguien, ¿verdad? Cualquiera así, un niño, cualquier persona, dice: permiso, pastor. Y agarra mi botella y la toma, sería incorrecto, ¿verdad? Porque esta botella está destinada para mí, para que yo mientras voy predicando pueda aliviar la garganta, no sé. Esto es santo porque está apartado para un uso exclusivo. No está para que cualquiera la pueda tomar. ¿Ya? Desde ese punto. Ser santo no es ser perfecto, pero ser santo es ser apartado y ser separado para. Podríamos decir que la definición de santidad o de ser santo es ser separado para. Anoten los discípulos que están anotando. Todos los discípulos que vienen con su libretita. Entonces, anote eso. Santidad es apartado de, se aparta, separado para un uso exclusivo. Por eso es que Dios no avala las relaciones homosexuales, por ejemplo, aunque ama a todos. Pero las relaciones homosexuales no son santo. ¿Por qué? Porque está fuera del diseño, no es para ese uso. ¿Me doy a entender? Hay cosas que Dios no tolera porque no son para ese uso. Dios las creó para un uso. Y Dios nos creó a nosotros, los seres humanos, para un uso, para una utilidad. Portar su gloria, portar su presencia, portar su espíritu. Ser un vaso de su gloria. No perfecto, porque Él dice que en vasos de barro depositó el tesoro de la gloria. Ahora, Éxodo 33, 16 dice, el 9:60, Éxodo 33, 16. Mira lo que dice Moisés, y esto es clave. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? O sea, ¿cuál es el sello distintivo de un cristiano, de un hijo de Dios? ¿En qué se conocerá que hallamos gracia en tus ojos?
en que tú andes con nosotros. ¿Cuál es el sello del pueblo de Dios, de los hijos de Dios? Es que Dios anda conmigo. Ese es el sello que nos aparta. Escucha esto. Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Por eso es que usted no puede ver la realidad del mundo de la misma forma como lo ve la gente. Usted no puede ponerse a pelear por política porque le gusta un lado u otro, sino usted tiene que ver las cosas desde el reino, desde el corazón de Dios. Por eso es que dice, separa del mundo, de la gente del mundo, del sistema del mundo, de cómo piensa el mundo, incluso espiritualmente, de las tinieblas del mundo. ¿Qué es lo que me aparta de ahí? Tu presencia. ¿Qué es lo que mantenía a Adán vivo, sano, eterno, saludable, fuerte? Su presencia. Cuando ellos se rebelaron contra Dios, ¿qué es lo que ellos sintieron? Lo primero que ellos sintieron: desnudez. ¿Por qué se sintieron desnudos? Porque la presencia de Dios ya no estaba. Y corrieron para vestirse con hojas de higuera, que representa la religiosidad y el sistema religioso, una apariencia externa, pero por dentro estaban muertos. Pero ellos se taparon, pero por dentro estaban desnudos. ¿Me doy a entender? Cuando la presencia de Dios se aparta de una persona, la persona muere inevitablemente. Y no estoy hablando de las células del cuerpo solamente. La persona muere en el corazón, muere. La separación del hombre de Dios es muerte sí o sí. La palabra de Dios dice que Él nos sacó de las tinieblas, nos trajo su luz. Nosotros estábamos muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Pero ¿cuándo vino esa vida dentro de nosotros? Cuando le aceptamos como nuestro Señor y le dijimos: te doy la bienvenida a mi vida, te recibo en mi corazón como mi Señor, ven a vivir dentro de mí. Dice la palabra: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por eso la vida volvió y saliste de este lugar con los ojos brillantes, contentos. ¿Cuántos se recuerdan aquel día cuando el Señor vino a sus vidas? ¿Se acuerdan de ese día o no? Yo me acuerdo como si te puedo describir con pelos y señales, como dice, con todos los lujos de detalles. Me recuerdo exactamente cómo fue todo, porque impactó tanto mi vida, donde su luz, donde su vida, donde su amor impactó mi corazón. Y Él vino, yo lo sentí que vino a vivir dentro de mí. Algo cambió. Esa experiencia del nuevo nacimiento, te sacan de la muerte, te sacan de la tumba y te dan vida, y comienzas a ver la vida con gozo, con alegría. Pueden suceder situaciones, pero ves la vida con gozo, porque el gozo es del Espíritu. El Espíritu Santo viene y produce esa vida, ese gozo, esas ganas, esa fe, esa certeza. Ya no caminas chuteando piedra. Cuando una persona, por ejemplo, después del tiempo, y este es el peligro, cuando nos volvemos callosos, cuando le fallamos a Dios una y otra vez, y Dios de repente dice: sabes que yo no te voy a matar, pero yo ya no puedo estar ahí. Solo eso basta
para que la muerte o el estado que estábamos antes vuelva. Solo eso basta. De que Dios diga: basta. No contenderá más mi espíritu con el hombre. Yo no estoy para soportar esto. Porque yo puedo ayudar al débil que quiera. Dice el Señor: y aun cuando me falle, yo le voy a mostrar mi misericordia. Los jóvenes flaquean y caen, ¿verdad? Pero dice que Dios los levanta. Porque flaquean, porque están corriendo, están queriendo hacer la voluntad de Dios, pero fallan. Dice: Dios los levanta. Dios renueva tu fuerza, las multiplica al que no tiene ninguna. Porque Él te ayuda, porque sabe que tu corazón está inclinado a Él. Pero cuando nos volvemos indiferentes, callosos, nos endurecemos, porque en cierta área entró una tiniebla en nuestra vida y comenzó a invadir, ya sea falta de perdón, ya sea pecado. Porque algunos dicen: no, la falta de perdón no es tanto, pastor. Lo peor es la inmoralidad sexual. Y aunque las dos cosas matan, la falta de perdón es más peligrosa. Es más, te digo una cosa: la falta de perdón es el pecado que Dios no puede perdonar. Hay dos pecados que Dios no perdona. ¿Cómo, pastor? Una, la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia, maldecir a su Espíritu. No lo tomará por inocente. Dos pecados que Dios no perdona. Y el segundo pecado que Dios no perdona es el no perdonar. Porque como perdonas a los hombres sus ofensas, también tú nos perdonas nuestros pecados. Entonces, ¿qué pasa cuando yo retengo el perdón? Y cuando yo no quiero dar el perdón, cuando yo no quiero otorgar el perdón, es porque primero, yo no estoy experimentando perdón. Porque el que experimenta perdón de arriba, le es fácil soltarlo hacia otros. De gracia recibiste, dad de gracia. El que experimenta perdón de continuo siempre perdona fácil. El que no experimenta perdón ha perdido la revelación del Hijo. Entonces comienza a acumular cosas, venganza, pensamientos, rencor y un montón de cosas. Y ahí dice Dios: yo con este corazón no puedo. Y Dios es santo. Digan conmigo fuerte: Dios es santo. Yo no. Dígalo: yo no. Pero Él es santo. Santo, digamos, en esencia. Nosotros somos santos porque somos apartados. Él nos llama santo por misericordia. Él en esencia es santo, es perfecto. Y Dios dice: yo no puedo habitar en un templo, en un corazón que contiene tiniebla. El Señor, la presencia, la gloria de Dios no puede cohabitar con demonios. O es uno o es otro. Cohabitar con demonios, con oscuridad, con tiniebla, con áreas de tu vida que tú no quieres renunciar porque simplemente no quieres. Contra esa dureza Dios no pelea. Contra esa dureza de corazón Dios no pelea. Dios dice: yo no voy a seguir intentándolo. Yo simplemente, dice, me voy. Y te digo una cosa: eso es peor que te caiga un rayo pleno en la cabeza y te parta en dos. Que Dios ya no quiera estar con nosotros. Qué triste, Dios mío. Que Dios diga en su corazón: lo he intentado contigo, pero hay áreas que tú no quieres soltar. Hay áreas en las cuales tú no te quieres arrepentir. Yo no puedo seguir resistiendo eso. Yo, dice el Señor, me voy. Pero ¿cómo, Señor, si tu misericordia es para siempre y todos los días se renueva? ¿Cómo es eso, Señor? Pero para el corazón humilde, para el corazón que reconoce.
Amén. No contenderá más mi espíritu con el hombre para siempre. Gente que piensa que Dios es como un amuleto. Le pasó a Ofni y Finés, los hijos de Elí, hombres que fornicaban ahí mismo en la puerta del templo, abusaban de su autoridad, porque antes los sacerdotes eran la autoridad política del pueblo, eran los que juzgaban las situaciones, eran la autoridad. Ellos abusaban, ellos eran injustos, ellos recibían coimas, ellos eran totalmente corruptos. Un tiempo fueron a la guerra y perdieron una batalla. Entonces dijeron: vamos a buscar el arca del pacto porque eso nos va a traer victoria. Y trajeron a los dos perlas, Ofni y Finés, ahí cargando el arca ellos, los corruptos. Ahora sí que Dios nos va a dar la guerra, la batalla. Los filisteos empezaron a temblar de miedo porque dijeron: wow, los dioses que derrotaron a los egipcios ahora están con los israelitas, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, dijeron ellos, los filisteos dijeron: peleemos con todo, sean hombres. Se arengaron ahí y le dieron una paliza a los israelitas ese día. Murieron como 10,000, 30,000 soldados, murieron. Fue un fracaso total. ¿Y saben quién murió? También Ofni y Finés. Ellos dos, los sacerdotes que iban con el arca acá, con el amuleto de la suerte. La presencia de Dios no es el amuleto de la suerte. No es que le busco porque quiero que algo me resulte bien. No es que ahora sí que voy a ayunar, Señor, porque quiero que esto y esto me resulte acá. Y voy a santificarme, Señor, para que mañana me vaya bien en tal cosa. Dios no es un amuleto con el cual podamos jugar o querer utilizarlo. Querer utilizar a Dios como una cosa que me va a dar la bendición, la suerte para que cosas me resulten. Con Dios no se juega. A Dios no se le miente. ¿Se le puede mentir a Dios? Sí. Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5. Leámoslo. ¿Usted le puede mentir a su papá? Jóvenes, aunque a las mamás es difícil mentirle. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? A la mamá es difícil mentirle, porque la mamá es como que tienen un radar así como que lo saben todo. Pero uno cree que se las creen. Voy a salir, mamá, con unos amigos, no vamos a hacer nada, todo va a estar bien, todo va a estar súper bien, nos portamos súper bien. La mamá dice: sí. Ellos lo saben todo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. En ese tiempo estaba un mover de generosidad impresionante, porque había que suplir las necesidades de los cristianos en Jerusalén. Estaban perseguidos, estaban escondidos en lugares donde no podían hacer nada. Entonces empezaron a pasar hambre. Entonces empezó un mover de generosidad para decir: vamos a suplir las necesidades de los hermanos que están sufriendo la persecución, están persiguiendo las prisiones, no los dejan trabajar, los están persiguiendo, tienen que estar escondidos, vamos a vender. Y empezaron a vender sus propiedades, empezaron a vender casas, entonces, cierto, estos hombres, dice el versículo 4, aparece todo eso en el capítulo 4, pero dice que estos dos, dice, vendieron una heredad. ¿Qué hicieron? Sustrajo el uno. Pero cierto hombre llamado Ananías y Zafira, su mujer, vendió una heredad, no todo, un terreno que tenían por allá, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo, solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que? Mira, ¿a quién le estaba mintiendo Ananías? Pero así en vivo e indirecto, ¿a quién le estaba mintiendo? A Pedro, al apóstol. Pero Pedro estaba lleno de el Espíritu Santo. Entonces, indirectamente, ¿a quién le estaba mintiendo?
al Espíritu Santo. Cuando tú le mientes a tu pastor, cuando tú le mientes a tu líder, cuando tú le mientes a tus padres por ser autoridad, no le estás mintiendo a ellos solamente, le estás mintiendo a Dios. Y dice, Pedro dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Te das cuenta que es una obra demoníaca, es una obra satánica? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola. No te quedaba a ti. Oye, si la vendiste en 10 millones de pesos, los 10 millones de pesos no eran tuyos. Y vendida. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cuál era la mentira? Es que ellos dijeron esto, supuestamente para tener un estatus en la iglesia, no sé. Pero dijeron, la vendieron en 15 millones y llegaron donde Pedro y le dijeron, acá está Pedro, vendimos nuestra heredad en 7 millones, toma para la causa, toma para la obra. Y se hicieron los buenos. Y Pedro dijo, ¿cuál es la necesidad de venir a mentir? Si querías dar una ofrenda de 7 millones, da la ofrenda de 7 millones, te quedas con el resto, es tuyo. Si querías dar una ofrenda de tanto, dalo, pero no me vengas a mentir. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Siga conmigo, con Dios no se juega. Siguiente versículo, mira lo que le pasó. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió ahí mismo. Y vino un gran temor sobre todos los que estaban ahí presentes. Siguiente. Levantándose los jóvenes, se envolvieron, los sacaron al sepulcro. Siguen rápido. Pasando un lapso de como de 3 horas, sucedió que entró también la mujer. Como en ese tiempo no había WhatsApp, nadie le dijo a la mujer que lo que le había pasado a Ananías. Sino le dijo, ni te atrevas a mentirle al Espíritu Santo. Nadie le dijo eso. Pero ella llegó así, muy campante. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró la mujer y sabiendo lo que había, y no sabiendo, perdón, lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Qué tramposo, Pedro. Pedro dijo, wow, así como que yo los confronto y mueren. Ya, vamos a ver si resulta el siguiente. ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Entonces cayó a los pies de él y murió y expiró. Y cuando entraron los jóvenes y hallaron muerta, la sacaron al sepulcro y la sepultaron junto a su marido. Siguiente. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Yo creo que ya no nos van a quedar ganas de mentirle al Espíritu Santo, ¿cierto? No, pastor, yo no estuve ahí, yo no dije nada. Y sí estuvo ahí y sí dijo. No, estas no son mis intenciones. A veces nosotros confrontamos personas así en amor, pero le decimos, sabes que yo veo esto y esto y esto en ti. Pero no es una cuestión que se me mete en la cabeza. Yo sé que es así de acá. No, pastor, yo engañado a sí mismo y se engañan y quieren engañar a Dios. Usted trata de hacer cositas ocultas, que no me vea el pastor, que no me vea aquí, que no me vea allá, pero hay ojos que te ven. Si no es acá la cosa que te vea alguien, que no te vea acá. Hay ojos que te ven y son los de Dios. Y diga conmigo, con Dios no se juega. Porque su amor es inagotable. Su misericordia es nueva cada mañana. Y su amor es lo que nos mantiene vivos.
Y su presencia, si eres hijo de Dios, hija de Dios, su presencia es la que nos separa, la que nos aparta. Y ya no, Satanás ya no tiene nada con nosotros porque estamos apartados de su sistema. Su presencia es el sello que me aparta, que corta y me separa. Su presencia. Pero cuidado, que esa presencia un día se puede apagar. Contristéis al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo. No resistas al Espíritu Santo. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo te ama mucho? Con amor inagotable. El Espíritu Santo te ama tanto Isaías 63:10. Mira el amor de Dios. Mas ellos fueron, ¿qué fueron? Rebeldes. E hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Ay, Dios mío, que si el principado más grande está peleando contra mí, el que está conmigo es más fuerte. Pero ay, que el Espíritu Santo llegue a tal punto de irritarse con mi conducta, con mi actitud, con mi rebeldía, con mis mañas, con mi falsedad, con mi hipocresía, y se llega a decir: ¿sabe qué? No es que ella no te ame, pero esa actitud yo la confronto y yo la enfrento. Se vuelve nuestro enemigo. ¿Cuántos dicen: yo quiero un corazón blandito y humilde, Señor? Un corazón dispuesto, un corazón distinto, un corazón que se incline a agradar tu corazón. Amén. Amén. O no amén. Amén. Yo creo con todo mi corazón de que Dios nos va a levantar como una iglesia diferente. Wow. No una iglesia religiosa. Lejos esté de nosotros la religión, la falsedad, la apariencia, porque nada de eso tiene sentido. Vivir una vida de pecado y querer engañar a los demás no tiene sentido. Si a Él le estoy fallando, ¿cuál es el sentido de eso? ¿Qué fruto vamos a tener de eso? Nada. Dile al que está a tu lado: no te engañes. Dile, no te engañes. No te engañes. Es más, nuestro corazón es muy engañoso. Nuestro corazón es muy engañoso. Nos hace creer a nosotros mismos que estamos bien. Y no es que andemos dándonos todo el tiempo con una piedra en el pecho: soy mal, soy pecador, soy esto. No, pero reconoce que le necesitas. No seas rebelde a los consejos, no seas rebelde a las instrucciones, no seas rebelde a lo que se te dice, no seas rebelde a lo que dice la palabra, no seas rebelde porque no quieres a Dios peleando contra ti. No lo quieres peleando contigo, te lo aseguro, no lo quieres peleando contigo. El juicio más grande sobre el ser humano es la ausencia de la presencia. No necesitas que te venga un diluvio que te lleve a tu casa. Solo que Dios se aparte. Solo que Dios se aparte es el juicio más grande de todos.
Pero ¿qué pasó? Delante estaban contentos. ¿Qué pasó? Yo no digo esto para que nos vayamos todos preocupados, sino para que tomemos una acción, una decisión. Y mira por último el último versículo que te voy a regalar en esta mañana, en esta tarde. Romanos 1:24. Mira, tú no quieres estar en esta condición. Por lo cual, Romanos 1 habla acerca de la maldad del hombre. Dice que continuamente era la maldad, pero impresionante. Y por esta causa, por la adoración a los reptiles, a los demonios, a los astros, por la idolatría, porque abandonaron a Dios. Dice, entonces Dios los abandonó. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las clases, las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaran sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Ahí está bien. No necesitas nada más. No necesitas que un terremoto, un diluvio, un maremoto, un problema, una crisis. Solamente que Dios se salga. Que Dios diga, ya no quiero estar contigo. No voy a resistir para siempre. No voy a pelear para siempre con esa actitud. No voy a pelear para siempre con tu rebeldía, con tu dureza de corazón. No voy a pelear para siempre. Y Dios diga, me aparto, me salgo. Solo eso basta para que nuestra vida caiga en muerte, desgracia, soledad, oscuridad y todo lo que viene. Pregúntale a Job qué le pasó cuando Dios dijo, sacó el cerco. Se le murieron los hijos, le robaron los ganados, perdió todo en un día. Si Satanás anduviera suelto y quisiera y pudiera hacer lo que él quisiera, lo que pasó en Concepción hace unos días es nada. Si Satanás estuviera suelto y tuviera total licencia de hacer lo que él quisiera con nosotros, estaríamos llenos de tumores, llenos de quistes, todos sarnosos, todos apestados, enfermos. Estaríamos terriblemente atados, endemoniados, peor que el gadareno. Pero ¿sabe qué es lo que nos sostiene y nos mantiene así bien? Su misericordia. No es otra cosa, es su misericordia. Misericordia, nada más. Su amor. Hoy quiero hacer un llamado. No voy a llamar a los Ananías y Zafiras, pero sí quisiera decirle a toda persona que siente que ha perdido esa comunión, eso tan rico, esa presencia, que sientes que ya no es lo mismo de antes, que cosas te robaron el tiempo para buscarle y ya tu corazón no está tan fuerte como antes, amándole y buscándole. Si queremos empezar un año diferente, porque este año 2026 tiene que ser diferente al 25. Si el 25 no di fruto, si el 25 no avancé, si el 25 no crecí, si el 25 no aprendí nada, no se me reveló nada, no crecí en nada, no avancé en nada, en el reino estoy hablando, este 26 tiene que ser distinto. Pero no si no hay un cambio de actitud y reconocer nuestra necesidad. Le necesitamos. Yo le necesito, soy el primero. Le necesito. Sin su presencia soy nada. Sin su presencia soy nada. No podría estar aquí. Pero hay gente que se engaña
Y está en los púlpitos y predica y la presencia ya no está y están engañados. Pónganse de pie, iglesia. Vamos a volvernos a la presencia. Volvernos a la presencia. Dios está listo para restaurarte. Es más, Él quiere hacerlo.